exterior estaban compuestos por animales y diálogos muy raros, totalmente. Los personajes eran ranas, nubes, todo ese tipo de cosas. En ese tiempo fue muy importante un hombre llamado Aristófanes, que era de los más fundamentales, que en sus diálogos aparecían de personajes Sócrates y Platón. En el siglo V a.C. se abren mucho las maneras en que puede ser la comedia y le abre paso a la comedia nueva, que ya empieza del siglo VI para adelante. En este tipo de comedia, los más sobresalientes son Plauto y Terénica, del origen de la comedia. Buenas tardes, a mí me tocó el tema de características de la comedia y sus principales características son que ofrece una representación de la vida, tiene un tono alegre, todas van a tener un final feliz, involucra personajes que no son históricos, ridiculiza las acciones humanas, representan una acción no muy complicada y algunas tienen como motivo reflexionar. Y pues eso sería todo, son las características de la comedia. Buenas tardes, a mí me tocó el tema de subgéneros de la comedia. Los que les voy a decir son algunos, no son todos, pero son importantes. El primero es comedia de capa y espada. Estos se basan en personas nobles y los caballeros. En todo caso viene siendo lo de la Edad Media. Comedia de enredo. Su acción depende al espectador haciendo uso de situaciones inesperadas o cómicas. Comedia de carácter. Estos se satirizan las costumbres e inicios a través de determinados delineamiento psicológico de los personajes. Comedia de figurón. Su sátira es llevada hasta un extremo donde los que hicieron esto lo llevan al punto de hacerlo en caricatura, por decirlo así. La sátira, esta es una ridiculización hacia una persona por defectos físicos. En todo caso viene siendo el humor negro. Claro, y les voy a hablar sobre las manifestaciones de la comedia en el mundo. La comedia, al contrario de la tragedia, ha tenido larga pervivencia como su género dramático. La comedia griega al inicio 5 a.C. ha llegado a la actualidad de forma muy fragmentada. Tanta fue la influencia que tuvo este género que llegó a tener una segunda fase de la comedia. Gracias a los griegos es que la comedia ha llegado hasta el Renacimiento. También aquí ha llegado una nueva mezcla de comedia y tragedia llamada tragicomedia. En esta época llegaron a resaltar autores como William Shakespeare y Lope de la Vega. Características del cuento. Todos sabemos lo que es un cuento, algunos no, así que primero les voy a dejar demasiado claro lo que sería un cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento sería una historia narrada en hechos reales por uno o varios actores, que se puede ser ficticia, como acabo de decir hace unos momentos, en hechos reales, pero que también esté en la cabeza del autor ser, o sea, paciente y estar tranquilo con lo que puede escribir o lo que puede decir. Las características del cuento son simplemente 5 que se debe seguir al pie de la letra, y son, me dirán ustedes, texto narrativo, ficticio, elaborado por un autor, breve, generado por solo un efecto. Y el principalmente de todo sería el texto narrativo, que sería el más importante.
O sea, el texto narrativo es narrada en una historia de hechos reales, o sea, por decir con las propias palabras, no sería por el libro, sino como la propia palabra. Y luego podemos hacer esto sencillo si nos ponemos tranquilos y pensamos en lo que se puede hacer. No podemos cometer ningún error en un libro, porque si no, el que lo pueda leer no tendría sentido para él lo que podría decir en el libro, si no tiene la historia adecuada para eso. Buenas tardes, a mí me tocó lo que viene siendo la estructura del cuento. La estructura de este tipo de texto está compuesta por 3 partes: exposición, nudo y desenlace. La exposición es equivalente a la introducción de los textos informativos. El nudo describe la situación problemática que está ingresada en el cuento. Y finalmente la última es el desenlace, que esta además contiene la solución hacia los problemas que estuvieron incrustados a la larga del cuento. Hablaré sobre la tipología de los cuentos. Los cuentos tradicionales suelen clasificarse en los siguientes tipos. Cuentos de hadas son maravillosos. Se trata de educar a los niños y tienen un carácter oscuro y macabro. Se desarrollan en mundos fantásticos e irreales. Las novelas tienen un mundo real y objetivo, como suele ser el cuento de las 1001 noches. Los cuentos teóricos relatan los logros y enseñanzas de héroes reales o imaginarios. Leyendas o narraciones locales. Estas cuentan eventos relacionados con edificaciones o accidentes geográficos. Los mitos presentan acciones que ocurrieron